Pero tengo un resumen de incidentes. Hemos atendido a 3 embarazadas que han roto aguas, una de ellas en la ceremonia de salida del rally, 2 de los tramos que le hemos sacado antes de empezar el tramo. 2 embarazadas, o sea, 3 contando la de la ceremonia de salida. Y han caído 3 personas desde muros de cierta altura, que fue lo que pasó en el shakedown, en una de ellas fue ahí, golpeándose en la cabeza, otras una contusión en las costillas y tal, que hemos tenido que atender y sacar de los tramos con las ambulancias del propio rally para luego reubicarlas otra vez. Y aquí está, don Jano Fraga, presidente de Escudería Ourense, también hay que recalcarlo, y director de carrera, en este caso, en el Rally de Canarias, además de en otras muchas. No solo eres director de carrera en Canarias, eres donde te llaman. Sí. ¿Tú dónde has estado? Porque no tenemos el mismo tono de piel. No, yo a la sombra todo el día. Salí bastante este año, que nunca suelo salir tanto a la carretera como este año, pero mis horas de salida a la carretera eran a las 10 menos cuarto de la noche y regresaba a las 5:30, 6 a la dirección de carrera. Ojo, ojito. Estábamos comentando, yo personalmente, lo he dicho, yo me pongo un puntito en la boca porque yo dije que este rally podía morir de éxito. O sea, que los propios aficionados, sabemos cómo es Canarias a nivel de afición, que hay poquísimos sitios con tanta afición como Canarias, y yo pensaba que íbamos a tener neutralizaciones, que íbamos a tener problemas en los accesos, en los enlaces. No sé si desde la dirección de carrera y desde la organización teníais esa percepción. Bueno, desde la organización propia, lo primero me gustaría aclararos para que sepáis un poco cómo funciona esto. Aquí hay un director de carrera supremo, digamos, que es don Manuel Vidal Perucho, que es el director de carrera encargado de todas las relaciones con la parte de comisarios deportivos y parte con FIA. Vale. Y luego la figura que yo desempeño, que soy como director adjunto, Race Controller, que es la propia dirección de carrera, que es la que nosotros conocemos en un rally del Nacional, que no existe otra más que esa, pero que en un rally del Europeo hay una persona que solo con el papeleo está envuelta y no está en la dinámica deportiva de la carrera, del manejo de la carrera, que es la que yo llevo aquí, la que llevaba hasta ahora en Canarias, en el RC, y que llevo ahora en el Mundial. Respecto a lo que decías, sí teníamos mucho sentido de responsabilidad sobre lo que hacíamos, sobre el rally que hacíamos, sobre la dificultad que tenía hacerlo en una isla y sobre todo sobre la dificultad que tenía el tránsito en las carreteras de la isla. La diferencia entre cualquier otro rally en península o que estamos acostumbrados es que normalmente nosotros hacemos un tramo y cuando salimos a los enlaces hay un enlace con una autovía cercana o con una buena general. Y aquí realmente cuando terminas un tramo cronometrado, si quieres pones unas pancartas y empiezas el siguiente. O sea, los enlaces podrían ser perfectamente tramos del rally. Entonces esto hace que las medias sean bajísimas y que además no son carreteras de segunda, son las carreteras que la población de la isla utiliza para desplazarse de unos lugares a otros. Entonces tienen una densidad importante de tránsito con la que teníamos que convivir tanto en los reconocimientos como el propio día de carrera. La diferencia de esto es que Germán desde el principio puso el listón tremendamente alto y no fue capaz, al igual que nos pasa aquí en Escudería Ourense, de llegar al Mundial y hacer lo que sería sensato y lo que todos en su momento le recomendamos, pero que yo tampoco hubiese hecho, igual que no lo hizo. Es decir, lo lógico que era hacer un rally conservador, hacer un rally, entre comillas, amarreta, sin problemas, sin líos, siendo muy práctico. Y no, como yo se lo dije desde el principio cuando me enseñó el primer planteamiento y bajé a Canarias a verlo, el rally era para salir a hombros. Luego ya veríamos si con 2 orejas y el rabo o con los pies por delante en una caja de pino, pero era para salir a hombros. Y gracias a Dios, pues la gente quedó, yo creo que hemos hecho un muy buen rally. Todos los palos que forman la pata de la mesa, desde prensa, público, organización, pilotos, la propia FIA y el propio promotor, están muy contentos y creo que hemos sacado con nota adelante un evento que era tremendamente complejo sobre el papel. Claro, como dices, eso de Germán, que exactamente es lo mismo que pensarías tú si el Rally Ourense, que ojalá pase, llegase al Mundial o al Europeo. Claro, no ibas a hacer un rally en Marrategui, ibas a hacer un tramo urbano en el centro, ibas a hacer actos, eventos a tope, o sea, al final te ibas a liar la manta a la cabeza. Sí, a ver, no entendemos de mediocridades. Me refiero, al final, cuando intentas hacer una cosa de estas y lo hacemos además con pasión, no es
no lo vemos como nuestro trabajo, sino lo vemos con devoción, pues una vez que llegas dices, no quiero hacer una mediocridad, o sea, quiero hacer el mejor rally posible. Y los comentarios son que hacía mucho tiempo que no se hacía un rally en el Mundial que reúne a todos los alicientes que ha reunido este Canarias del 2025. Porque desde la FIA, ¿qué os han trasladado directamente? Bueno, pues mira, el rally terminó, ya no me acuerdo ni las horas, pero hacia el mediodía. Sí. Y yo hasta cerca de las 8 de la tarde empiezas con lo que ellos le llaman los debrief, que son reuniones con cada una de las patas de la FIA en donde te leen la cartilla de lo que hiciste bien, lo que hiciste regular, los puntos a mejorar. Y todas las reuniones empezaban de la misma manera. Es decir, nos apretaron hasta límites insospechados porque al ser novatos, al aterrizar, pues tenían miedo y también ellos con sentido de la responsabilidad nos apretaron mucho, no, muchísimo. Yo hacía mucho tiempo que no recordaba una dirección de carrera tan compleja y de pasarlo mal, porque la tensión fue por momentos elevada. Pero luego nos decían todos lo mismo, es decir, terminaban los tramos después de lo que nos apretaban y nos decían, chapó, están impecables. Entonces, esto nos lo ha dicho desde el Departamento Médico de la FIA, elogiando a la gente y los medios que tienen allí en Canarias, que tienen una empresa espectacular que nos presta los servicios, que es Provital a través de César y Moneiva, y nos prestan unos servicios increíbles, hasta la parte de seguridad que se montó, como vosotros sabéis, ya con gente de aquí de Galicia, con el equipo de Varela, que es la primera de Varela Events, que es la primera vez que baja a Canarias a hacerlo, y además yo creo que es una de las cosas que ha ayudado a hacer entender a los aficionados de Canarias que había que respetar esto y que había que, después del esfuerzo que estaban haciendo ellos con los montajes, el organizador trayendo los paraquicios en estos montajes, la caravana de seguridad, Francis con todo su equipo de seguridad, estaban muy concienciados de que tenían que guardar esta joya que nos había caído en Canarias durante muchos años. Vi muy poca gente discutir con la caravana. La gente hacía caso a la caravana, que es algo que parece raro elogiarlo, pero yo creo que lo vemos en todas las cunetas. Llevo viniendo aquí toda la vida y me vas a decir dónde me pongo. No, allí era... No, además se escuchaba, si llamaban la atención a alguien, se escuchaba a otras 20 personas, subnormal, échate para atrás, que nos jodes el rally. Es que hay una cosa que yo les insistía mucho al propio equipo organizativo, por el conocimiento que yo tenía de haber estado en direcciones de carrera allí en Cataluña con Jordi, en los 2 últimos años de Mundial, y era una cosa importante a entender, que es otro deporte. No puedes comparar el automovilismo de un europeo, de un supercampeonato, con un Mundial. El Mundial lo que acarrea en sí hace que cambien las normas de todo, las normas de seguridad, las normas de comportamiento dentro de carretera. Pensar que a nosotros, a mí personalmente, me han metido palizas de 3 horas de reuniones en FIA con 3 ingenieros de la FIA explicándonos la diferencia que hay entre un Rally 1 y un Rally 2. Y sobre todo se centraban en una cuestión única y exclusiva. Dice, el kit aerodinámico es lo que marca la diferencia. Y estos coches, cuanto más rápido van, más se agarran a la carretera. Lo que intentan es ir mucho más rápido. Por tanto, las salidas de carreteras para multiplicar por 3 y por 4 los daños que causan y a las distancias a las que se van estos coches y los problemas que te pueden ocasionar. Entonces, como os decías, es otro deporte y esto han conseguido entender que las normas eran distintas y además la ventaja es que no las ha cuestionado nadie. La caravana llegaba y el trabajo ya estaba hecho en muchos casos, como tú bien decías, Jorge, por los propios espectadores, que eran los que corregían las actitudes o aconsejaban al resto de espectadores, porque cuando hay gente que llevaba desde las 10 de la noche en un sitio esperando para poderlo ver y llega alguien a las 6 de la mañana y se va a colocar en un sitio donde va a poner en cuestión el que el tramo se haga o no, pues esto al final actuaban con sentido de responsabilidad. Y la verdad que si algo tenemos que destacar de este rally es el comportamiento del público, que ha sido increíble. Sí. De hecho, la propia FIA se marchaba asustada y dice, bueno, es que aquí da gusto, aquí se pueden hacer rallies. Y digo yo, para que esto no funcionaba así. Hemos hecho una campaña muy dura, la gente se ha convencido y lo han entendido y hemos conseguido que esto fuese de otra manera. Aquí el aficionado canario, sabéis que es un aficionado súper apasionado a esto, que le gusta vivirlo de cerca en primera mano, pero gracias a Dios han entendido la diferencia y han sido los que nos han, fundamentalmente, el eje que ha hecho que este rally saliese adelante. A mí tengo que decirte... Yo estoy de acuerdo, perdona Jorge, con esto último que has dicho, porque creo que el clima que había antes un poco del rally, sobre todo allí en Canarias, porque al final aquí, bueno, hablábamos un poco con vosotros, con gente de allí, íbamos un poco testeando la temperatura, ¿no?, de la gente, pero creo que el clima que había de
de responsabilidad y también un poco de miedo de decir, oye, esto si se cancela, es la primera vez que llega, ya sabemos cómo actúa el promotor en la FIA, igual no vuelve más. Yo creo que todo eso al final, que al principio ponía mucha presión en dirección de carrera y es entendible, creo que al final ha ayudado en los tramos, porque creo que todo el mundo estaba muy concienciado, ¿no? Como tú decías, de decir, oye, estamos muy por el tema de que el rally salga sí o sí, y sobre todo el primer año, que ya sabemos lo que ha pasado otras veces con otros rallies que han durado el contrato mínimo que firman y se han ido. Sí, esto es así, pero quiero haceros partícipes de una cosa, o sea, de lo que más orgulloso me siento es de las llamadas que hemos recibido, tanto Germán, yo, Francis, todo el equipo que conformamos el rally, de enhorabuena y sobre todo ese sentimiento de orgullo nacional de que hemos sacado un rally adelante de este estilo, o sea, la responsabilidad que teníamos y el riesgo que asumíamos y el miedo a hacer el ridículo, vosotros los 2 puntos calientes del rally para mí eran 2 y los teníamos claros y muy analizados con Nicolas Kleiner, que es el delegado de seguridad de la FIA. Era hacer el shakedown y llegar al primer tramo. Claro. Esos eran los 2 termómetros del rally. Pero ahí... Si conseguíamos llegar al shakedown sin problemas de tráfico, que se celebrase el shakedown sin problemas, empiezas con un clima de buen rollo de otra manera. Y si consigues llegar el viernes al primer tramo, que era Valsequillo, con el cual os puedo garantizar que tengo un informe de más de 350 hojas estudiando el tráfico de por dónde ir o dónde no. Es decir, a Valsequillo la manera más fácil de ir es por la GC1 y al final de la GC1 tirar hacia Valsequillo directamente. Y nosotros nos hemos salido de la carretera en la GC30 para coger de Marzagán a Telde por una carretera de segunda, pero evitando el tráfico del tránsito de la isla para conseguir llegar. Esto nos ha llevado un estudio para hacerlo y decir si lo hacemos así, no lo hacemos así. Trabajo con Eva Canitrol, la jefa de tráfico allí en Canarias y que nos ha echado una mano increíble y después de los estudios que hicimos, pues todos los enlaces tenían un estudio pormenorizado del nivel de atasco que había, del nivel de no atasco que había y de por dónde ir. Entonces esto, el peso que tienes de decir, Dios mío, que podemos hacer el ridículo delante de todo el mundo por no haber llegado al primer tramo era muy importante. Se ha demostrado que trabajando, estudiándolo y trabajando en equipo con tráfico y con toda la organización y con la propia FIA, pues se pueden hacer las cosas y yo creo que además la sensación que había de miedo, de distanciamiento hacia el rally, se ha quitado con nota. El otro día lo hablábamos contigo, Jorge, y sobre todo era una cosa de las que más me preocupaba a mí y una etiqueta que Germán tenía muy claro que quería quitar de los rallies del WRC. O sea, la sensación es que el rally del WRC quédatelo a ver en casa porque no hay quien vaya a ver un rally de estos. Y yo creo que se ha demostrado que se puede ir a ver, vas a llegar al tramo, vas a poderlo ver y se puede disfrutar de él. Y la otra parte que teníamos miedo y que queríamos tener clara y facilitar el trabajo era la propia prensa. O sea, entendemos la prensa como parte de la propia organización y hacen una labor de difusión importantísima del rally. Para eso se hacen los rallies. Al final, para mejorar la economía de los sitios, para hacer esa difusión de Canarias y ponerla en el mapa y que la gente conozca el sitio. Y sin esa labor vuestra que hacéis por parte de los medios, si nos permitimos hacerla, si nos permitimos desplazaros, es imposible. O sea, es una cuestión contraproducente al propio rally. Por eso queríamos abrir los tramos como lo hemos abierto. Esto me ha costado peleas con la FIA porque no entendían por qué lo hacía y por qué no, y que porque podíamos tener problemas con los aficionados, pero se ha explicado y se ha entendido y han entendido pues que son, o sea, me refiero, para mí, como responsable del Race Control, sois parte de la organización del rally y tenemos que intentar velar por porque hagáis vuestro trabajo como tenéis que hacerlo y lo difundáis. Yo, a nivel de compase de prensa, es verdad que hemos llegado hasta las cintas. Nos quedábamos a 50, 100 metros de las cintas siempre que íbamos a un acceso. Quitando cuando hemos querido ir a otra zona y nos ha tocado patear por un camino, pero eso es al margen, claro. O sea, no hay un acceso físico. Pero donde había accesos, hasta las cintas nos metíamos. Pero hablabas de ese shakedown y de ese primer termómetro, y el termómetro se subió en el shakedown, porque yo recuerdo, yo me fui a ver el tramo la noche de antes y había gente sentada en las sillas detrás de la cinta. Entonces empieza un poco el miedo, que dices, joder, que la gente ya se está viniendo, guardando el sitio, sentados en la silla detrás de la cinta. Sí, sí, y los coches, los accesos y claro, demás. Y llega el shakedown y tenemos el primer retraso del rally. Causado porque un aficionado se cayó de un muro. Es verdad que es algo completamente ajeno, pero
Que te empieza con un retraso. Estas cosas pasan, o sea, tengo la estadística. Ahora mismo estaba, antes de conectar, estaba ahora mismo con el repaso de todos los partes que tengo que preparar ahora, de vallas rotas, de golpes que hemos dado y cosas que hay que reparar con el seguro. Pero tengo un resumen de incidentes. Hemos atendido a 3 embarazadas que han roto aguas, una de ellas en la ceremonia de salida del rally, 2 de los tramos que le hemos sacado antes de empezar el tramo. 2 embarazadas, o sea, 3 contando la de la ceremonia de salida. Y han caído 3 personas desde muros de cierta altura, que fue lo que pasó en el shakedown, en una de ellas fue ahí, golpeándose en la cabeza, otras tuvo una contusión en las costillas y tal, que hemos tenido que atender y sacar de los tramos con las ambulancias del propio rally para luego reubicarlas otra vez. Y otra de ellas en otro de los tramos, que ya no era gente viendo el tramo, sino que era uno de los pueblos de esos que dejamos incomunicados, que tuvimos que bajar una ambulancia, sacar un vecino para llevarlo al médico. Pero bueno, para eso estáis. Una de las cosas que yo le explico a los sitios, cuando tú llegas a un sitio y le dices que vas a hacer el rally y vas a cortar la carretera, una de las cosas que les preocupa es, bueno, y si me pasa algo, nunca van a estar mejor atendidos que cuando tenemos el rally allí, porque mandar una ambulancia a la aldea lleva el tiempo que lleva. Y nunca en la aldea hay una ambulancia, había 5 ambulancias en el tramo de la aldea para atender a la gente, a todos los vecinos que estaban allí. Y de hecho así se demostró y así fue que hemos atendido más de 7 incidencias con gente entre público y no público. Bueno, esto para que la gente se sitúe un poco, esto mismo que os pasó en el SEIC, pasó en un rally que no vamos a decir que lleve poco tiempo, como es el Monte Carlo, y se suspendió el tramo. Más que nada porque Jorge y yo estábamos allí. En Ancelles, nos neutralizaron Ancelles. Exactamente, en Ancelles. Entonces, y se suspendió el tramo. O sea, que para que la gente se sitúe, que no haya visto el rally o que no haya seguido un poco el rally, al nivel al que está el rally Islas Canarias. Es que el Monte Carlo no le quedó otra que suspender el tramo. Y, hombre, yo creo que la organización del Monte Carlo algo de rally sabe y aquí sobre lo tira todo, para adelante. Sobre todo en Canarias, como es la orografía, que o te pones en alto o te pones en alto, no queda otra. Es todo barrancos y no hay, no hay de otra. Esto al final tiene risco por un lado y guardarrail por el otro y hay los sitios que hay. Una de las cosas más sorprendentes y que además la tenemos grabado en vídeo con las horas todas que nos ha mandado Nicolás para poder revisar, es que en ninguna zona especial de las grandes donde hay público, que hay 5 en todo el rally, porque Canarias, por la orografía que tiene, no tiene esas grandes sitios como tenemos a lo mejor aquí en Península, que hay zonas muy amplias donde meter mucha gente, tiene 5 localizados en el público, en ninguno de ellos se paró ningún coche de la caravana. O sea, también ahí te voy a decir marcha, que había una cantidad de guardias civiles, de policía, de marshal, muchísimos en todas esas zonas. O sea que eso también ha ayudado bastante. Eso ayuda a que esté todo como tiene que estar, pero el trabajo, lo que voy con esto es que el trabajo estaba hecho por parte del público, estaba hecho por parte de los marshal que trabajaron duro, pues estaba hecho por parte de la Guardia Civil, y la caravana nos lo decía, trabajaron los primeros coches ciertamente para hacer los cierres de carretera y reubicar los últimos pinceladas, pero había compañeros en caravana que a modo de broma nos decían al terminar el rally: el año que viene o me metes antes o no vengo, porque para aburrirme no trabajé poquísimo. Y dices, bueno, coño, tampoco tenemos ganas de gresca, ya que a veces las pedimos a gritos. O sea, bendito sea que todo esté como estaba y que todos los coches. Y yo, de hecho, nosotros tenemos en alguno de los coches de seguridad cámaras, como es el caso del 000, donde vamos viendo cómo estaban los tramos, y realmente es que ha sido espectacular. O sea, paraban una vez por tramo para un detallito que en menos de un minuto estaban ya otra vez reemprendiendo la marcha. La verdad que sí. Bueno, al de prensa yo le hemos tenido frito todo el rally. Le hemos parado para, simplemente, estamos bien aquí, porque no queríamos que después de pasar 4 coches, Rally TV lo viesen las cámaras y dijesen todos esos fuera. Así que le parábamos para evitar esas situaciones. Sí, es que para eso era como lo que hablamos en el briefing de media, que era lo importante. Es decir, tienes dudas, te quedas a lo de la carretera, no discutas ni con un marshal ni con nadie. Le dices que vas a esperar allí y lo que diga el delegado FIA, pues va a ser lo que acates. Negocias la posición con él y él te dirá si es correcta o no es correcta, porque muchas veces los marshal tampoco saben hasta qué punto. Los marshal saben el sí o no por lo que nosotros marcamos y lo que nosotros diseñamos, y esa wheelcar que tenéis en prensa para poneros en otros sitios donde tienen un pelín más de riesgo, pues la sabe el delegado FIA. No es que tengan más riesgo o menos, el problema es que esos sitios donde os emplazamos a veces para sacar las fotos,
Si pones 1, 2, 3, 4, 5 personas, no son sitios de riesgo. Pero si metes 50 o 100 personas, sí que se convierten en sitios de riesgo. Ese es el wildcard que tenéis un poquito la gente de medios y que des cobertura para poder obtener esos vídeos y esas fotos. Sí. Es Eso verdad es. que, Jorge, que en el rally de casa damos menos guerra, ¿eh? O sea, en Orense damos menos guerra a nivel de... Tratamos mejor. Mira, está por aquí. Está por aquí Susana y está diciendo, menos mal que con la jefa de prensa de Orense os portáis bien. ¿Ves? Es que Susana siempre nos trata muy bien, no nos podemos portar mal con ella. Es verdad. Eso es así. importante, eso es importante. Pues sí, y a nivel de rally es que no, yo desde mi parte es felicitar a la organización. Yo hay algo, mira, hay algo que yo creo que ellos, lógicamente, estamos hablando con el director de carrera, pero creo que también cambió el discurso en los pilotos, porque si te das cuenta, cuando antes de empezar el rally y ese primer viernes y tal, ibas escuchando a los pilotos y estaban un poco dudosos, nos costó mucho reconocer, tenemos problemas para competir, bueno, estamos aquí, hay mucho tráfico, Escucha, pero el domingo, Adri, un poco no, un poco no, estaban muy bueno, dudosos. yo O sea, me refiero, intento y endulzarlo. vosotros conocéis parte de la historia por detrás, pero os podría decir, estaba haciendo antes un resumen, tengo más de 350 horas de videoconferencia desde el mes de octubre. De las 350 horas, más de 100 son con gente de FIA. Y muchas son con Timo, que Timo es el enlace, digamos, entre la FIA y los equipos. Y es ese punto de negociación. Entonces, lo primero era que si las bicicletas, que si se anda mucho en bicicleta en Canarias. Entonces decías, tío, a ver, Nicolás ha ido conmigo a reconocer, pero... Jordi Barrabés ha estado conmigo y se anda en bicicleta en toda España, pero como se anda en Francia y como se anda en Italia. Me refiero, sí hay gente en bicicleta, pero como en todas partes. Que si hay mucho tráfico, pues le hemos grabado horas y horas de vídeo para que viesen pues, que había el tráfico normal y Nicolás ha venido a reconocer conmigo, Jordi Barrabés ha venido a reconocer conmigo y a repasar el roadbook y a repasar el plan de seguridad y a repasar un montón de cosas. Y hay tráfico, claro que hay tráfico. Claro, el acojone de ellos llega cuando más o menos los tenemos tranquilos y claro, aterrizan aquí y no sabían lo que era esto, porque realmente había muy poquitos pilotos que hayan participado en Canarias. Me parece que creo que formó Neville. Y Neville, me parece que ya hace años había estado. Y Monster hace muchos años también. Y Monster hace muchos años, pero claro, llegan a los test y ven lo que hay cuando llegan a los test y dicen, esto es un puto desmadre. Y cuando llegan a reconocer y ven 400 y 500 personas en una salida de un tramo pidiendo autógrafos en un coche de reconocer, dicen, esta gente está enferma. Y cuando están reconociendo y están reconociendo el shakedown y hay gente ya sentado con sillas detrás de las cintas de montaje, dicen, aquí nos llegamos al primer tramo, o sea, esto va a ser neutralización tras neutralización, que era la sensación que tenía. Entonces esto no lo veis, pero por detrás las llamadas de Mika, de Pablo Marcos, etcétera, etcétera, eran presión y presión y presión y presión y presión. Y estos son las bofetadas que aguantas ahí en dirección de carrera por parte de unos y otros, hasta que luego la pelota echa a rodar, termina el primer día y dicen, hostia, pues la leche, habéis salvado el primero, a ver si vamos así porque esto puede estar muy bien y acaba funcionando todo. Bueno, a Timo siempre le puedes hacer así. Acabó bien. Yo creo que aparte los tramos del domingo les entusiasmaron porque las declaraciones de Katsuta, de Rovanpera y de en general todos eran de son los mejores tramos que hemos corrido de asfalto, o sea, cosas muy, muy grandes para gente que algo sabe. O sea, que yo creo que Kalle Rovanpera y Katsuta de correr rallies algo, pues hombre, sabe. Sí, a ver, valora muchas cosas, entre otras, uno, que los tramos realmente son muy bonitos todos. Dos, que la combinación de marketing con la parte deportiva es fundamental, porque en los tramos, aunque no os puedo decir las barbaridades que le dije a Germán cuando fui a verla la primera vez y fui con Nicolás la segunda vez. ¿Sabéis lo que me decía Nicolás cuando llevábamos 6 tramos reconocidos? Dice, mira, ¿vais a empezar algún tramo en un sitio que no sea dentro de una población? Y yo le decía, bueno, pues... ¿Cómo te explico yo? Pues ¿cómo te explico yo que no? Que el chalao este del Germán que quiere que empecemos todo aquí, porque realmente visualmente es la leche. Empezar dentro de una ciudad, salir entre calles, claro, hacer las especiales que hicimos tanto en Moya como en Valsequillo, como en la aldea, con un montón de sitios, pues realmente eso visualmente es espectacular y no empezar en carretera rodada. ¿Esto qué trae? Pues trae otros problemas como pensar que todos los tramos, y es de las primeras veces que se hace, absolutamente todos los tramos del Rally Las Canarias tenían calentamiento de neumáticos, 500 metros de calentamiento de neumáticos previo a la salida del tramo.
Si yo salgo de una población, esos 500 metros estaban en el medio de poblaciones. Entonces, muchas veces empezábamos, yo empezaba a distribuir los Marshall en el plan de seguridad y cuando llegaba a la salida del tramo desde el corte de carretera, iba por el Marshall 70. Es decir, tenía 70 tíos desde el corte de carretera y aún no había empezado el tramo. Y decíamos, ¿de dónde vamos a sacar toda esta gente? Pues la conseguimos gracias a los equipos de carretera que trabajaron, tanto Carmelo como Pipo como Falcón, liderados por Francis Naranjo, que fue el jefe de seguridad haciendo una labor encomiable, como todos los voluntarios que se sumaron a esto, como Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional, todo el mundo se puso las pilas y la verdad que yo creo que hemos conseguido salvar con nota un rally que sobre el papel y sobre el diseño que tenía era tremendamente complicado por esta logística que os digo, que salir desde dentro de poblaciones, como era en el caso de la mayor parte de los tramos. Y atravesarlas. Oye, en algún y otro. atravesarlas, pero atravesarlas. porque la gente se sitúe también. Más o menos con cuántos comisarios y voluntarios contabais, si lo sabes, porque a mí me ha llegado una cifra que yo casi me caigo de culos. Mira, para resumírtelo de una manera rápida, no había ningún tramo con menos de 190 comisarios, ninguno. O sea, y el que más tenía 297. O sea, esas son las cifras. Solo hablo de marshals dedicados al público. No te estoy hablando ni de protecciones civiles, ni te estoy hablando de policías locales, ni te estoy hablando de marshals dedicados a control de carreteras, del corte de carreteras y público única exclusivamente, ni bomberos ni nada de eso. Entonces, claro, reclutar toda esta gente, coordinarla, llevarla a los sitios donde tienen que ir, estudiar la orografía de la carretera y en qué sitios se tienen que emplazar, porque además de eso son 200 y pico personas que tenemos que tener bien ubicadas dentro del tramo, hay que colocarlas como si fuesen público. Entonces, y además de eso tienen que poder tener una visión clara. Entonces, esto al final es un proceso complejo y sobre todo teniendo en cuenta que las medidas de seguridad y el sistema de funcionamiento en el WRC es completamente distinto al resto de disciplinas. Es decir, en el WRC, en dirección de carrera, yo tengo dos figuras FIA, una estimo que es el enlace con los equipos para cualquier cosa que hacemos de neutralizaciones o tal, los mantiene informados de cómo las voy gestionando. Y por otro lado está la figura de Nicolás Klingner, que es el responsable de seguridad. Esta persona tiene delante un monitor dividido con 4 cámaras, con la cual va viendo las onboards de todos los pilotos. Y tiene una realización que maneja él, que le puede dar para adelante y para atrás a cada una de las cámaras a su criterio. Entonces él va revisando los puntos kilométricos y va viendo las cámaras y cuando ve algo que no le gusta, me dice, Jano, en el kilómetro 13 hay una persona con una capucha de color gris y me la tienes que retirar ahí o cambiármela del lado de la carretera. Entonces yo tengo que buscar el marshal que está ahí, con la compañera que tengo o compañero gestionando el tramo en la línea delantera de la dirección de carrera. Él localiza al marshal a través de la radio, le manda una foto porque tenemos una televisión donde vamos viendo lo que Nico ve, nos lo para, le sacamos una foto, se la mandamos al grupo de los Marshall, el Marshall identifica cuál es la persona que tiene que mover y la mueve. Y esto todo tenemos que hacerlo siempre en un tiempo inferior a 3 minutos, que es el tiempo de paso de los P1 de tal. Entonces esto, y la presión es terrible, y cuando a veces no das porque no lo localizan o porque el Marshall tiene que moverse entre coche y coche y viene el P del siguiente coche y no está movida esa persona, empiezan a apretarte las tuercas hasta hacerte sudar la tinta gorda, ¿no? Entonces, al final, es complejo y esto no lo tienes en otros rallies. Además, ahora están diseñando otro sistema que seguro que ya oísteis hablar de él, que lo estrenaron en Córdoba, que es una cámara con inteligencia artificial que ya hace el trabajo de Nico de una manera automática, aunque luego lo tiene que dar traslado y hay que chequearlo. Tiene unos parámetros de medición, entonces mide la distancia a la que está la gente de la carretera y te pone, te marca esos sitios para que tú lo revises y digas, pues sí, esto hay que mover algún Marshall y para que mueva esa gente, o no hace falta porque es un error de la IA, pero el programa funciona muy bien. Yo lo vi funcionar en Córdoba y la verdad que asusta, ¿eh? Yo pensé que ya se iba a aplicar en Canarias. Yo también, ¿eh? Yo pensaba que se usaba en Canarias. Está en fase beta y como está en fase beta y todavía tiene muchos errores, muchas cosas que mejorarse, en un rally del Mundial no quieren andar despistados con esas cosas. Si van y teniendo además las cámaras que tiene Nico con el avance y retroceso, además no se le escapa una. Me refiero, la labor que tiene Prit, que es el delegado FIA que va en carretera. Perdona, Prit es John Cena.
Sí, sí. Muy parecido. Tiene un cabezón el tío y una cara súper exagerada con unos rasgos además de bruto y fuertote que baja del coche y dices tú, madre mía, para discutir con No, esto. ¿te quitas o te quitas? Yo es que cuando llegaba allí paraba, yo en mi cabeza digo, cuando abra la puerta va a estar sonando ti, 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 ti. Te lo juro. Mira, en la salida de uno de los tramos un día de madrugada, me preguntó un aficionado que estaba allí colocando una de las chicans y me preguntó un aficionado por Prit y era asturiano. Y la frase que me dijo es: tiene los dedos como chorizos. Dice, te mando un bofetón y tiene los dedos como chorizos el tío. Pues este tío lo que va haciendo es, cuando va por la carretera, va haciendo un inventario de los sitios dentro del tramo donde él prevé que puede haber problemas. No que los haya, porque cuando él pasa estaba todo perfecto, pero él te dice, ojo en el kilómetro 3, que es probable que unos aficionados que de allí se acaben moviendo detrás del guardarrail. Entonces estos sitios Nico los anota y los marca dentro del videoeditor, y el videoeditor cuando van saliendo los onboard, como le sale el punto kilométrico, ya se le para allí y él le da para adelante y para atrás y lo revisa. Entonces la verdad que nos tienen tensión todo el día, pero como Nico ya tenemos muchas horas juntos en coche y trabajando juntos en otros sitios, me aprieta y termina el tramo y me pega así un puñetazo en el hombro y me dice que está muy bien, hombre, pero mi labor es apretarte. ¿Sabes? Pero son por detallitos los que te hacen corregir, pero esos detallitos son los que marcan la diferencia. A ver, Jano, si os apretó aquí, que pues, yo al menos me he tragado el rally entero por Rally TV. No quiero ni pensar cómo estaría Nico en Polonia o en Croacia. No, o sea, imagínate. O sea, en Polonia, que aparecían los Rally Car. Los gritos tenían que oírse en Cuenca, ¿sabes? O sea, no te quiero contar. O cuando pasó lo que pasó en Japón, o cuando, ¿sabes? Esas cosas. Y Nico, además, me refiero, es uno de los que debéis de tenerle en estima, porque es de los tíos que viene con una visión nueva acerca de esto y que viene con una visión muy marcada de que le hemos puesto una etiqueta al World Rally Car que no tiene que ser. Es decir, tenemos que hacer que la gente quiera venir a los rallies. Entonces, Nico ha sido el primero que yo, cuando ha visto mi plan de seguridad, ¿sabéis qué me ha corregido? Para quitarme lo que yo estaba haciendo. Donde yo ponía una cinta amarilla a 5 metros de la carretera, me dice, no, aquí la quiero a 1 metro de la carretera. ¿Ah? Sí. ¿Sabes? O sea, todo lo contrario. Me dice, aquí quiero el público cerca y quiero que el público salga en cámara porque no es peligroso. Y me dice, no podemos putear a la gente. Y esto era literal y me lo repitió muchas veces. Me dijo, no, ya sé lo que haces, sé lo que estás haciendo, pero aquí lo asumo yo, aquí para adelante, que no hay problema ninguno. Entonces, igual que... Después, perdona, Jano, después del Monte Carlo de este año, porque, a ver, es verdad que llevamos un par de años que los mensajes que a veces salen del promotor y de la FIA, no de Nico, ni mucho menos, pero del promotor y de la FIA es de, vais a tener 3 zonas público por tramo y os jodéis, y ya está. Pero claro, viniendo este año, por ejemplo, del Monte Carlo, que nos hemos encontrado tramos con 35 zonas de público, claro. Jorge y yo decíamos, joder, entendemos el mensaje, pero no es consecuente con lo que nos llevan vendiendo los 2 años anteriores, porque vas a Monte Carlo y este año creo que ha sido el año con más zonas de público que hemos visto de los últimos anteriores. Y ahora que estás comentando tú de Nico es interesante, joder, es muy importante. Sí, o sea, ese punto que teníamos todos de conciencia de que parece que nos quieren quitar las ganas, créeme que al revés, lo que quiere es devolvérnoslas. Entonces, siempre bajo que el criterio y el parámetro de seguridad, pero claro. Él podía lavarse las manos, que al final su responsabilidad es la seguridad y le puede dar igual si la gente va o no va a ver las carreras. Entonces, todo lo contrario. O sea, él actúa con un criterio de decir, no putemos a la gente. Entonces, acerquémosla cuando podemos acercarla y pongámosla donde hay que ponerla cuando no se puede. Entonces, hay cosas que eran sagradas en este rally, que eran no detrás del guardarraíl en absolutamente ningún sitio. Si no hay una distancia de 5 metros después de una curva lenta, y no caminar por la carretera durante 30 minutos antes, y absolutamente nadie en ninguna escapatoria. En ninguna escapatoria al fondo había cinta de público. Todas era cinta roja en la escapatoria y no quiere ni verlas delante. Entonces, el problema era Mutón. No es que fuese un problema. Era conservadora. Sí, pero a cada uno le toca una época distinta de trabajo. Es decir, yo viví la época en el Campeonato de España de Rallys. Vosotros igual sois más jóvenes que yo y no os acordáis mucho. Cuando estaba Arturo Fernández de la Puente, de delegado de seguridad de la Federación Española. Menuda pelea con Arturo.
Anda, Menudas si nos peleas con acordamos. Arturo. Pues al principio, no sé si lo recordáis, cuando empezamos a hacer el trabajo de las cintas y a colocarlo, o sea, pasamos del blanco al negro, entonces Arturo pusimos el listón grandísimo. Yo recuerdo zonas que montábamos aquí en Orense de público, de cinta, y metros que digo, qué auténtica animalada. Y hoy con 2 carteles tengo todo el problema solventado, porque la gente lo ha entendido y con 2 carteles que señalen ya está. Y antes tirábamos zigzag y metros y tal, barbaridades. Entonces, yo creo que a Michel le tocó una labor un poco más ingrata en un momento bastante más complicado del WRC, y Nico ahora está recogiendo unos frutos del nivel de exigencia que puso ella, pero que ahora hay que rebajarlos y llevarlos al punto razonable, digamos, de éxito para que la prueba no se vea perjudicada y no tenga esa etiqueta de es imposible ir a ver un WRC. Sí, Se ha pues demostrado que es no. clave, es clave, es clave. Sí. Es clave porque más en un rally como Canarias, en el que eso, antes, porque vamos, yo estaba allí, Jorge también, o sea, conocemos Sí. más o menos un poco Y yo. el rally, y tú también, y decíamos, joder, es un rally complejo, lo normal es ser conservador, y lo que decís. No, yo al menos en muchos tramos no me esperaba el súper exitazo y tal que ha sido, o sea que el trabajazo está claro, eso está más claro que el agua. No, a ver, trabajo ha habido mucho y se lo contaba antes a Jorge por teléfono. Ha sido brutal, me refiero. Yo durante una semana y pico, igual que yo, todo mi equipo evidentemente, a mi equipo lo he guardado un poco para que estuviese más fresco, ya que yo no estaba fresco y lo he pasado a una segunda línea, pero hay gente que ha dormido pues 4 horas, 5 horas, pero yo he dormido una media de 2 horas en todo el rally. Ha habido algún día que no he dormido, otros días he dormido 3 horas y otros días 1,5. Pero, ¿por qué? Porque era el primer año y tenía un equipazo en carretera, pero yo si no lo veo, me muero. Ya. Entonces tengo que bajar allí, tengo que ver que los cortes estaban hechos a las 10 de la noche, tomar el pulso de cómo funcionan, pasar por el tramo y ver que otro de los grandes hándicaps que teníamos aquí en Canarias era los coches aparcados en la carretera y no ha habido ni uno. Ni uno, Muy bien. Uno. ¿Sabes? Con lo cual eso chapó a la gente porque lo ha entendido. También hemos puesto más de 3.000 carteles de prohibido aparcar en las zonas donde solían dejarlo en otros rallies y lo han cumplido. Pero es que después por la mañana hay unos elementos que hemos puesto extras en la carretera que esos hay que tener mucho criterio para colocarlos y hacerlo muy al pie de la letra. Entonces quería hacerlo yo en persona, que son esas chicanes que hemos puesto que tienen que estar exactamente marcadas igual que en los reconocimientos, las chicanes de hormigón del tramo de la Power Stage, que fue una cuestión personal de Nico, que dijo que la quería de hormigón porque estos tíos dicen que están locos y que si se la ponemos de plástico se la llevan por delante y les da exactamente igual. Y entonces dijo que hormigón, porque además allí se llegaba al límite de velocidad después de 30 segundos, como ellos le llaman, flat out. Porque ¿no se ha contemplado la chicane virtual esta que vimos el año pasado? No, de momento no la tienen clara los equipos. Mi Vale. primera propuesta era esta. Mi primera propuesta era tanto al final de la recta de Moya, que era una recta larguísima, que hemos puesto allí una chicane de 3 puertas, porque había una curva de izquierda, se veía un precipicio delante, entonces me metimos unos sacos de arena y una chicane para que entrasen más lentos ahí. Mi primera propuesta fue la chicane virtual, pero escapan de ella. Es decir, ellos siempre que hay posibilidad de ponerla física, la quieren física. ¿Cuál es el problema de la chicane física? Uno, los reconocimientos, que únicamente está pintada en el suelo. ¿Y esto qué te condiciona? Que cuando la montas de una manera definitiva tienes que grabar un vídeo. La manera de montarla definitiva era sobre las 5 o 6 de la mañana del día de la carrera. Yo tenía que estar allí esperando a que llegase el transportista, colocase los jersey de hormigón en el cruce de los Chorros o en el tramo de Maspalomas, los colocaba y yo grababa un vídeo. Ese vídeo se lo mandaba siempre antes de las 7 de la mañana a Timu, y Timu hacía un comunicado a los equipos con la grabación del vídeo para que ellos pudiesen comprobar cómo estaba definitivamente colocada esa chicane. Entonces, claro, esto te lastra, porque por la noche estás vigilando los cortes de carretera, por la mañana los elementos, y un día y otro día y otro día, y Pasa bueno, factura. y pasa factura. Pero bueno, te acostaste el lunes y te has despertado hoy. 18 seguro. horas seguidas 18 horas seguidas desde que llegamos, 18 horas seguidas de sueño, y aún de vez en cuando, hoy al mediodía, por ejemplo, me iba a levantar para ir a marcharme a trabajar y aún me quedé a dormir otra siestita de 1 hora para ir recuperando poco a poco. Es que es Mientras tú mucha en el paliza. vagón, Jano también estaba apagado. Sí, no, yo me fundí a cero, ¿sabes? Pantalla negro y recuperé muchas horas después. No, fue
Fue duro. En el momento la tensión te hace que no te baje el ritmo y yo además, por suerte o por desgracia, no duermo más de 4 horas por noche habitualmente. Entonces las duermo o sea, las duermo que entro en coma profundo, entonces descanso de maravilla y con 4 horas estoy nuevo. Pero esto nos llevó a un límite de trabajo porque no era yo solo, me refiero, estaba Francis conmigo en la carretera y yo me iba a una sala de dirección de carrera que me presionasen, pero Francis tenía que hacerse todas las etapas en carretera conduciendo por la noche, y José Guerra, que iba con él a revisar los tramos, pues 3/4 de lo mismo. Entonces al final ha sido un esfuerzo muy importante de toda la organización lo que hemos hecho, y me consta además que Germán, con otras lides y en otros tipo de labores, estaba al pie del cañón todos los días y nos estaba llamando por la noche para ver cómo iba todo el operativo y preocupado de todo. Entonces al final, bueno, pues todo el equipo, el ser el primer año y el actuar con sentido de la responsabilidad y un evento de esta magnitud hace que todos estemos enchufados para sacarlo adelante. Otro pequeño retraso que hubo fue el del tramo, el urbano, el del Gran Canaria Arena. Y Sí. bueno, yo sé el motivo, pero me gustaría que lo explicases tú, porque hay gente que lo ha preguntado. Porque es otra de las partes del rally que, bueno, no tiene más importancia, pero bueno, está bien hablar de los motivos. No, esto es una cuestión muy sencilla. Es decir, por eso os digo que tiene en los rallies del WRC, del RC en menor medida, pero del WRC en mayor medida, al final esto es un producto de marketing por el que se está pagando muchísimo dinero. Y tiene que tener una repercusión de una manera. Entonces, aquí hay unas tiranteces muy importantes entre dos partes, que son la FIA y el promotor. La FIA mira únicamente la parte deportiva y solo tiene ojos para la parte deportiva, y el promotor tiene ojos solo para el show business. Entonces, al final, que mira también por la parte del propio promotor local, que es en este caso Germán. Entonces, al final, cuando vamos a hacer el inicio del tramo de Las Palmas, había diseñado un protocolo de actuaciones de marketing, que era pues que pasase una carroza con unos pilotos, luego que hubiese 2 pasadas del coche cero, perdón, de Lukianuk, porque iba con 2 invitados distintos, muy importantes para el rally, porque eran invitados del departamento de marketing de varias empresas que eran importantes que pasasen por el tramo. Tenía que pasar PRI, tenía que pasar la caravana de seguridad. Y entonces, en el momento en el que llegan, se produce un desajuste, que es que sobre la planilla nosotros teníamos previsto que simplemente pasasen por el tramo y se marchasen. Pero cuando entran dentro del Granca, el promotor decide que no, que hay que parar allí y que hay que hacer entrevistas. Entonces, todo el timing que teníamos calculado de que pasase la primera carroza con los pilotos, con el drive parade, y saludasen y se marchasen, pues no, llegan al Granca y se paran allí. Y cuando se paran allí empiezan a entrevistarlos, entonces ya acumulamos un retraso. Luego sale el cero, que luego si la segunda carroza sale o no sale. No querían sacar la segunda carroza. Me llama Luisa Torras, que es la responsable de prensa aquí en Canarias, y me dice, Jano, tenemos que sacarla. Yo no estaba viendo ni quién iba subido ni quién no, pero me dice, Jano, es que en la primera solo iba gente de Hyundai y todo el equipo Toyota está en la segunda carroza. No podemos no sacar la segunda carroza. En todo esto no os podéis imaginar la tensión que había en dirección de carrera por parte de Timo, porque no quería retraso, y por parte de Nico. Esto así, como no, seguro que no nos oye nadie, os lo cuento en petit comité. El único condicionante que me puso Nico es, Jano, tengo que sacar al coche de seguridad de Prit. Si Prit me da el ok, yo ya entiendo que esto es show business y haz lo que tengas que hacer, saca lo que tengas que sacar. Solo quiero darte el ok con Prit, que salga Prit, que me dé el ok y luego saca toda la verbena que quieras, pero no quiero que salga el coche cero sin que Prit nos dé el ok. Y así lo hicimos. Salió Prit, que ya estaba previsto así, ¿eh? Salió Prit, nos dio el ok, y luego, claro, bueno, pues vino esas pequeñas tiranteces con Timo, porque Timo de lo único que se fija es en que la puntualidad, cuando ya terminó el día, entre comillas, cuando queda un único tramo, no tenemos que ir a ningún sitio y estamos allí todos en un reagrupamiento, pues no tiene trascendencia ninguna salir a I-30, a I-40 o I-43 o 57. En cualquier otro tramo esto es sagrado, pero cuando es un tramo de estas características en el sitio en el que está y estamos vendiendo un directo de televisión, que es lo que estábamos vendiendo, y era más importante incluso eso que se estaba viendo en la tele de los pilotos en el drive parade que la propia carrera. Yo creo que eso formaba parte del evento visual. Entonces, pues ahí pasa un segundo plano toda la parte deportiva, y lo importante que es pues la parte del show. Y entonces pues se hizo lo que hay que hacer, que evidentemente que es hacer show, y después se hizo la parte deportiva, que
que, como digo yo, este tipo de tramos tienen que pasar sin pena ni gloria. Esto es acercar un poco el rally al público y tienes que intentar que no determinen nada, pero que nadie se quede en el sitio por un despiste. Es decir, lo mejor que puede pasar es que no marquen diferencias, que todo quede casi como Exacto. antes de celebrarse. Sí, pero nosotros bueno. aquí con este tipo de tramos que hay gente muy anti, nosotros los entendemos y tiene que haberlos porque son muy importantes y se ha visto en este rally, sobre todo la gente que había en el Gran Canaria Arena. Eso es una locura. Duraron Por lo tanto, las entradas horas. es que, Sí, sí, vamos a ver, sí. o sea, Duraron eso horas y para, colapsaron el sistema, además, ¿eh? para el promotor es clave y para hacer un directo y para hacer entrevistas. O sea, que eso quien no lo entienda, pues que le vuelva a dar al replay, porque está claro. Ahora, igual que son importantes, también yo creo que el promotor del World Rally Car tiene que empezar a cambiar cosas y decir, oye, vamos a hacerlos, pero mira, deportivamente, esto no importa, no interesa a nadie un tramo urbano deportivamente, a nivel de la carrera, del rally, porque tuvimos el caso de que Kalle Rovanpera pues arrasó, pero por ejemplo el World Rally 2 se marcaron más diferencias en un tramo urbano que casi todo el día Rosell y Cachón pegándose. Entonces es como decir, esto deportivamente no le importa a nadie, vale más que sea un show, que salgan al Gran Canaria Arena, que hagan allí un cero, se vuelvan y tal, y la gente feliz. Sí, probablemente. O sea, dar con la tecla exacta es complicado. Lo que pasa que el problema de esto es que deportivamente la exposición que te hacen ellos es de que pierde credibilidad. Me refiero, si en el medio Claro. de un evento, imagínate en un partido de fútbol que de repente lo paran y empiezan allá a hacer peripecias para decir, no, yo no estoy para hacer peripecias, estoy centrado en correr un rally. Entonces, o me cuenta o no me cuenta. Y para hacer el tonto no te lo hago. Porque Claro, habría alguno que te diría, yo no quiero salir. Y Claro. esto ya ha pasado en Portugal, han hecho en el experimento, en algún rally del Nacional y en el rally de agua que participamos nosotros organizándolo, y en el tramo de Chaves tuvo en uno el obrero que bajar a hablar con ellos y decirles, por favor, que hemos vendido esto, tenéis que echar una mano y salir, porque decían, si no cuenta no salgo. Bueno, no Claro. gasto ruedas, no gasto gasolina, cada Exactamente. kilómetro de coche, sabéis lo que vale cada kilómetro de coche, y están con la cabeza pensando en otra cosa esta gente. Entonces, es complicado. O sea, yo entiendo las dos partes, que el show solo sería estupendo, pero luego es complicado hacérselo entender a ellos y a los equipos. Entonces, cuando te estás jugando lo que te estás jugando y a lo mejor por hacer show golpeas un coche, dicen, si me juego algo, pues lo corro y ya está, y jugamos todos en igualdad de condiciones. Claro. Pero en mitad del evento que le pasa algo al coche o cualquier cosa, luego es que te tirarías de los pelos por este tema. Entonces, es una decisión complicada, pero yo creo, como bien decías, Adri, que son parte fundamental de los rallies y que al final, cada día más, hay un 40% de peso deportivo del rally y un 40% de producto de envoltorio, que es esa ceremonia de... Tú hoy hablas de Canarias, a Canarias solo le faltó una cosa para ser el rally perfecto para mí, ¿eh? Solo le falta una cosa. Si fuese un poquito más apretado en tiempos y un poquito más disputado, ya hubiese sido el rally de ensueño. Ya sería, eso fue lo que faltó. sería el rally de ensueño. Pero la parte más importante que vamos a recordar todos de Canarias probablemente sea la ceremonia de salida, que fue una cosa espectacular, y el comportamiento creo que eso no del se ha público. visto. El promotor no ha visto eso en su vida. En su vida. No, el promotor te debe decir que había alguno que le caían las lágrimas en la ceremonia de salida. Y cortaron una carretera para que aparcásemos. O sea, había una carretera de 4 carriles cortada para que aparcásemos. Eso no lo he visto yo en ningún sitio. Sí, y 1,5 kilómetros de coche saliendo, con gente aplaudiéndoles, donde ya se habían acabado las vallas seguidas y seguía viendo gente. O sea, me refiero, ellos cuando vieron esto, sabían y venían a Canarias sabiendo lo que había y buscando precisamente esto, pero cuando lo vieron allí no se lo esperaban. Y el esfuerzo que ha hecho Germán y todo su equipo, Germán, Karen, Nidia, todo el departamento con Lluís Sassar, etcétera, por tener, con Pepo a la cabeza, por tener ese desarrollo de marketing brutal, con esas pantallas, con esa imagen, con ese sonido, con ese pompa que le han dado al rally, es determinante. O sea, hoy el peso de un rally, el 60% es marketing y son este tipo de acciones. Es ese tramo urbano, es esta ceremonia de salida, la ceremonia final de rally. Estas cosas son determinantes. La ceremonia de llegada, había que verlo, ¿eh? A las 9:30 de la mañana, Germán me mandó una foto del auditorio. Había 3.000 personas sentadas en el auditorio a las 9:30 de la mañana, porque como lo daban en directo el World Rally Car allí y pusieron en la pantalla grande, estuvieron toda la mañana viéndolo en directo allí sentados. Sí. Y me mandó una foto y me dijo, esto es alucinante, aquí la gente está, nos falta un hervor, ¿eh? Me decía, aquí nos falta, con el automovilismo en Canarias nos falta un hervor. Y la gente estuvo allí sentada y era increíble. Vosotros imaginaros allí sentados viéndolo en directo. El ganador del rally cruza la meta, le están haciendo una entrevista y en 2 minutos abren una barrera
donde estabas viendo tú la tele y aparece el coche del tío que 2 minutos antes estaba en el tramo. O sea, eso quedó, bueno, pues, Sí, muy bien. pues hay un trabajo por detrás de Silvia, del promotor de World Rally Car, hasta de Germán y de un montón de gente por detrás para parir estas ideas y que esto sea un producto de marketing que al final es lo que tiene que ser. Allí la gente estaba celebrando cada vez que se batía el tiempo de la Power, la gente se volvía Sí, loca. Y se claro, volvían cada uno que locos. iba pasando lo iba batiendo Como si y fuera un todo el estadio de mundo fútbol. Aplaudían. y la gente aplaudiendo, pero que se volvían locos, ¿eh? Sí, no. La primera vez que lo vimos y que le enseñamos a Silvia el escenario del sitio, Silvia nos decía, no os preocupéis, porque Germán decía, joder, no sé si seremos capaces a llenar este auditorio para que dé una imagen de lleno. Mm. Y Silvia nos decía, no, el sitio es perfecto, no os preocupéis. Y si no hay gente, la agrupamos, cierro el plano y hacemos para qué tal. Cuando vieron aquello como estaba, o sea, alucinaban, decían, aquí algo pasa, porque además es que están viendo eso y tenían el tramo a 3 kilómetros, ¿sabes? Que podían estar viendo la meta y dicen, no, es que lo veo aquí 1000 veces mejor y además me quedo aquí, estoy en primera línea para ver la ceremonia final del rally. Pues Yo sí. creo que los emplazamientos, la Plaza de Santa Ana y el Parque Sur han sido 2 aciertos del rally muy grandes, muy grandes. Una pasada, y ya por cerrar y terminando, que ya te hemos robado 1 hora de tu tiempo. Previsión de firmar por más años, porque allí ya se hablaba de que el promotor estaba encantado y que se podían llegar a firmar 3 años más. Bueno, le corresponde eso a Germán hablarlo. Ya. Sí que os digo que hay muy buen feeling y evidentemente tenéis que comprender que hay muchas tensiones durante la celebración del evento, pero que el feeling y la sintonía con el promotor son espectaculares y que se está trabajando en ello ya. Se está trabajando en ello porque el promotor lo que nos ha trasladado en todo momento es que están encantados con la acogida que han tenido, con el recibimiento, con el trato y con el producto, que al final ellos se dedican a vender un producto visual. Pensar que eso está participado por un fondo de inversión, que no deja de ser es negocio para ellos, pero que no vale marcharse a Arabia por mucho que te paguen y que luego no haya nadie en la carretera. Hay que buscar ese punto de equilibrio entre que el público tiene que verlo, el público tiene que sentirlo, el público tiene que palparlo, y en Canarias tiene eso, como pueden tener también en Montecarlo, que pocos rallies lo pueden ofrecer. Y esto es así de claro, me refiero. No hay muchos rallies ahora mismo dentro del World Rally Car que ofrezcan este nivel de organización que se ha ofrecido aquí en Canarias y el nivel de público que ha asistido, porque las cifras asustan realmente. ¿Hay alguna cifra de público? Todavía la están preparando en el departamento de marketing porque quieren además no desviarse, y está en el departamento de marketing ahora con las fotos, los vídeos, las onboards, los drones, ¿No tendrá algo que ver con la Federación Española, ese departamento de marketing? No. Puede haber cifras. No, porque aquí además el promotor es tremendamente serio y piensa que además que en Canarias está todo tremendamente auditado por 2 empresas en paralelo que certifican todas las medidas de audiencia, de asistencia al público y de visualizaciones que hay de todo el evento. Entonces, para poder después justificar esas subvenciones, Claro. tienen que ser auditadas por departamentos de marketing serios externos. Y ya, Sí, eso sí. por terminar, ¿algo de tu rally? Claro, Pues digo algo yo, de mi quedan rally. 45 días, perdón, para el rally orense. Sales de un océano, porque no voy a decir un charco, y te metes en otro. Así Sí. que en algún momento tienes que cambiar el chip, o ya estás en modo mixto con ambas cosas. No, la suerte que tengo y de las cosas y más orgulloso que estoy aquí en Orense es de que he creado un equipo que ha seguido trabajando durante estos meses que yo he estado más centrado en Canarias, e incluso he de decir que ese equipo y esa comisión de carretera que tengo trabajando en los tramos, o sea, por primera vez en la historia tenemos ya el roadbook 100% hecho a estas alturas de rally. Entonces, hoy he tenido una reunión en la escudería con las 2 personas que lo están aterrizando, que son Bryce y Antonio. Con Bryce Antonio está Manuel, que lleva kilómetros y kilómetros ya de carreteras preparando el plan de seguridad. Chusmi empezará ahora ya, que es el máximo responsable de la seguridad del rally, se centrará ahora, porque también ha estado aquí en Canarias trabajando conmigo y con Pablo. Tanto Chusmi como Pablo se centrarán ahora ya también en elaborar el plan de seguridad y sacarlo adelante. Como datos así para daros varios. Uno,
rally viernes y sábado, como sabéis. El viernes 3 tramos a doble pasada, de los cuales la segunda pasada de los tramos del viernes serán completamente de noche. Es decir, el primer tramo dará comienzo a las 10:30, la segunda pasada de ese tramo, y el último tramo del viernes se celebrará a las 12:05. El primer coche entrará en el Parque de San Lázaro después de la asistencia nocturna a la 1:35 de la mañana. Entonces, esto era una de las cosas que teníamos en el tintero y de las que a mí me apetecía recuperar. Yo cuando me hablaban del Rally de Orense siempre me acordaba de dos cosas. Una, el Parque de San Lázaro. Creo que hemos conseguido centralizar todo el rally otra vez en el Parque de San Lázaro, que es donde debía de estar siempre. Y la segunda eran los tramos nocturnos del Rally de Orense, porque era algo que desde pequeñito lo teníamos en mente y lo hemos recuperado. Esos bucles nocturnos de los años 80, 70 siempre empezaba en Castro de Beiro, hacían toda la ronda, volvía a Castro de Beiro. Sí, exactamente. Bueno, pues este año tenemos 3 tramos, ¿no?, completamente de noche. O sea, el ocaso es a las 22:20 y el primer participante saldrá a las 22:30 al tramo. Y después el sábado hacemos un bucle, como vinimos haciendo el año pasado, tremendamente exigente, que es un bucle de 4 tramos a doble pasada. Estos 4 tramos componen un 50% completamente nuevo el sábado. Hay un 50% del recorrido del sábado que es completamente nuevo. 2 de ellos son, no voy a decir inéditos, porque sí que hay partes que hace muchos años se hicieron de uno de ellos, pero del resto no. El dato más significativo es que tenemos un 32% de tramos cronometrados respecto a los kilómetros totales del rally. Es decir, tenemos 160 kilómetros de rally, 334 de enlaces para un total de 492 de rally, lo cual da un índice de mucha densidad de tramo cronometrado por kilómetro de rally. Muy compacto. Un rally muy compacto que además es lo que nos han recomendado y les gustó mucho el último año que lo hicimos en ese sentido. Yo creo que el rally estuvo apretado, estuvo disputado y estuvo bonito, y este tipo de formatos favorecen esto. Pues oye, esa pinceladita de Orense, genial. Bien. Y Jano, lo único que nos queda es mandarte a la cama. Sí. Falta hace, porque aún tengo el contador en negativo, ¿eh? Yo estoy también. Ahí, ¿verdad? Sí. Hay ratos que te sientes bien y ratos que es como si viniese el apagón otra vez, ¿no? Sí, pero es que todavía no me he ubicado, porque yo he llegado, o sea, yo he tenido 2 días de más en la isla. Lo tuyo ha tenido tela. Entre una cosa y otra, pues todavía ha sido más complicado que lo mío, que yo por lo menos partí en hora el día que tenía que volver, que fue el lunes, pero bueno, ya aquí he aterrizado. Pero a ti con ese mareo de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sales, ahora te quedas. Una locura. Pero bueno, ya estoy en casa. Así que nada. Bueno, don Jano Fraga, muchísimas gracias por estar aquí. Papel y boli, creo, la gente en el chat. Ha habido muchos silencios y cuando hay silencios es muy bueno. Entonces, nada, muchas gracias y nos vemos en Orense. Pues gracias a vosotros y aquí os esperamos con los brazos abiertos. Bueno, un abrazo. Venga, un saludo. Venga, chao. Gracias, Jano. Chao.